Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo una excelente semana y que lo estén pasando de maravilla. En esta ocasión traigo video nuevo al canal. Después de 2 semanas de ausencia nos volvemos a encontrar nuevamente y en esta ocasión voy a hacer un video súper especial, pero por única vez vamos a hablar del fandom del Yi-chan. ¿Qué significa? Porque veo que algunas personitas están todavía muy confundidas. Gracias a ustedes, hermanas y hermanos tortuguitos, que me estuvieron enviando mensajes al Instagram. Muchísimas gracias por sus mensajes, me los leí a todos sin excepciones y gracias porque gracias a ustedes voy a hacer este video donde les voy a explicar paso a paso y absolutamente todo lo que tienes que saber de este increíble fandom del Yi-chan. Ahora sí, comencemos. Primero, ¿cómo se identifica el fandom? Couple fans, o sea que solamente es fan de una sola pareja. Es un término que usan los fandoms chinos en general para nombrar lo que se conoce en Occidente como shipper. No obstante, dentro del fandom del Yi-chan se nos conoce como Wanba, término chino que significa tortuga. Este nombre proviene porque antes nos llamaban así debido a que es un insulto en chino, pero las fans decidieron apropiárselo y portarlo con orgullo. Ojo, no es lo mismo que ser MTJJ y XFX juntos, pues no somos una función, sino un fandom diferente e independiente de ellos, porque apoyar a ambos no significa que los veamos como una pareja romántica, mientras que como tortugas sí lo hacemos. Además de eso, según la dinámica que se simpatice, las tortugas se denominan de maneras diferentes. El significado de las siglas varían según la plataforma en la que se encuentren. Sin embargo, el más conocido es maracuyá, denominado al chino Bai Xiang Guo, en Weibo o Bo Xiao Gir o Guay. También tenemos el Xiao Tu Face fans del ZSWW, que se traduce como bandiditos. Otro nombre alternativo también es Xiao Bin Gang, que significa galletitas, y el otro nombre es denominado al chino Xiao Suo Lian fans del LSFI, se traduce como cadenitas. Todos los nombres que acabo de mencionar son juegos de palabras que comienzan o terminan con bo xiao o xiao bo o yi o bo o xiao. Eso significan estas palabras y el color del fandom es amarillo y el aniversario es el 5 de septiembre, aniversario de las tortugas, no se vayan a olvidar, dato muy importante. Ahora hablemos un poquito de la mentalidad de unas fans. La couple no es real por los dulces, sino que los dulces son reales porque la couple es real. ¿Entendieron? ¿No? Ok, continuemos. Nuestro papel como fans es tratar de apoyar y disfrutar de sus proyectos individuales y colectivos que sean oficiales, pero por sobre todo apelar por su felicidad. No importa de qué manera ellos estimen conseguirla, lo importante es respetar y no caer en inseguridades. Tales inseguridades se resumen en desconfiar del acople y ceder en el conflicto innecesario. La única manera de que nuestra acople nunca muera es que cierren nuestro super topping en Weibo o que ellos mismos confirmen que se encuentran en una relación con otra persona. Y si eso pasa, lo antes dicho se debe seguir cumpliendo. Y recordemos que la felicidad de ellos siempre tiene que ser primero. Dinámicas del fandom según sus roles, top y bottom. Existen 3 super topping que se encuentran en Weibo, las cuales son Bo Hun Yi Xiao en términos chino, juego de palabras que significa todo lo que hago es hacerte sonreír. Yo creo que la mayoría ya lo sabe, es cuando Preciosidad Bebé León es top y dominante. Y el otro término es San Shan Wei Wang, juego de palabras que significa conquistar la montaña para convertirse en rey. Es cuando nuestro precioso conejito es top
y dominante. La siguiente es Liang Shou Fan Yin, juego de palabras que significa reacción en cadena. Es cuando son versátiles. Díganme por favor que están entendiendo todo lo que les estoy explicando. Ahora hablemos de la KPN. Todo es falso. Lo más importante que debes saber, querida hermana tortuga, sobre este fandom es la práctica común que se tiene al aludir a cualquier prueba como falsa. Esto es así por la intención de resguardar la seguridad de nuestros amados y preciosos chicos. Por ellos existen una serie de acciones que las tortugas toman y son las siguientes. KPN literalmente se traduce como CP, Now, donde Now en chino significa cerebro. Esta jerga se aplica cuando se está especulando o teorizando, sirve como un descargo de responsabilidad. También en el fandom los rumores y teorías se refieren a ellos como caramelos. ¿Por qué? Porque son cosas demasiado dulces que a todas nos encanta y nos vuelve locos. Y en relación a eso existe otra práctica, la cual se llama lavar caramelos. En chino significa xitang, que es desmentir las mismas pruebas que generan los fans. Esto último, además de servir para descartar, se utiliza con el fin de proteger a nuestros hermosos chicos cuando son dulces demasiado fuertes. Ahora vayamos a los términos básicos de nuestro hermoso y precioso fandom del Yi-chan. Con el fin de cuidar a nuestros preciosos bebés, el fandom siempre pide que nunca, pero nunca, se haga el uso de los nombres completos de ellos dos en contenidos KPN. Y asimismo es para cuidar también a las personas que están en sus entornos de ellos, ya sea empresa, actores o lo que sea que estén involucrados con ellos. Forma de referirse a nuestro precioso y amado bebé Xiao-chan es la letra XZ o GG o bobo o el conejito o el corazón de color rojo o el color rojo en sí. Y el número 3. Las formas de referirnos a nuestro precioso llamado bebé Wang Ipo es WIB y doble D, que es Didi o Bobo o Bo, y el famoso leoncito y el corazón de color verde y también el cerdito, y en números se le identifica con el número 18. Xiao Fei Xia en chino, nombre de los fanáticos solo de nuestro precioso y amado Xiao-chan, que significa Peter Pan, pero gracias a su sonido fonético puede interpretarse como pequeños camarones voladores. Por eso se representan como tales. Son un fandom independiente del nuestro, o sea, solamente son fans de nuestro precioso y amado bebé Xiao-chan. No tienen nada que ver con las tortugas o con el Yi-chan. MTJJ Motuo Xie Xie, nombre en chino de las fanáticas solamente de nuestro precioso bebé Hippo, que significa literalmente moto es motuo, hermana mayor es Xie Xie. Es por eso que si se trata de referirse a los fanáticos masculinos se cambia de Xie Xie a Gege, que significa hermano mayor, quedando como MTGG. La forma no binaria es Motuo o Motip. Son un fandom independiente del nuestro, o sea que no tiene nada que ver con el Yi-chan. Shishen De en chino, que significa es real. A raíz de esto, las tres cosas, Yi-chan lo utiliza para darle otro significado a sus acrónimos. Sus acrónimos tienen varios significados y van saliendo nuevos a través del tiempo, y además de los originales que ya se explicaron anteriormente. Doy, jerga que funciona de en inglés de hacer, y hay de amor, o sea significa hacer el amor. Doy. El Kadian es un código común que se asocia a números con palabras chinas a través de las fonéticas. Un ejemplo de estos sería el 520, donde Wu es 5, Er es 2, Lin es 0, suena similar a te amo, que en chino se dice Woaini. Hermana
Hermanas, ya casi estamos llegando al final del video. Ahora hablemos un poquito de las antis. Las antis son personas que buscan boicotear o demigrar a otras personas. En China es común que se les pague para hacer esto y por la TAN lo hacen gratis. Pueden hacerse pasar por fans y causar disturbios en el fandom. Lo mejor es no interactuar con ellos y mejor es reportarlos. Hermanas, gracias por acompañarme. Si desean, comparten esta información en las diferentes plataformas que ustedes quieran compartir. Tienen toda mi autorización. Gracias por acompañarme hasta aquí. Mañana estaré subiendo otro video al canal. Este sí será demasiado, pero demasiado largo porque hay dulces para empalagarse y lo más importante es que ustedes este video tienen que verlo. Les pido que por favor vean este video para que recién pasen a ver los demás videos que tengo en mi canal para que puedan entender los dulces, los kadianes y las teorías. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.